Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la periodista y escritora Gabriela Mayer. Bueno, Gaby, un placer tenerte acá en Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? Bueno, el placer es mío, muchas gracias por la posibilidad de esta charla, muy contenta de estar acá compartiendo con vos esta conversación. No, la verdad, un gusto enorme. Vamos a estar hablando de tu flamante libro de cuentos, Sueños como cuchillos, publicado por la gente de Milena Cacerola. Bueno, la verdad que un libro de cuentos que recomiendo mucho, me encantó. Ahora vamos a hablar un poquito del libro. Es tu cuarto libro, ¿no? Sí, Eh, así es. bueno, buenísimo. Ahora vamos a hablar un poquito de parte de ese recorrido, pero te quería preguntar primero, ¿cómo se dieron tus comienzos en la lectura? ¿Por dónde arrancaste? ¿Quién te fue inculcando el amor por la lectura? Mira, yo me crié en una casa donde no había televisión, eh, como también cuento en uno de los cuentos, que tiene como algunos rasgos autobiográficos, y esa falta de televisión, bueno, me precipitó a la biblioteca, porque en mis tiempos libres yo leía. Así que me inicié, bueno, ahí con la colección Robin Hood, con Iridium. Sí, bueno, viste que Esos es fueron. como muy generacional, ¿no? Yo también arranqué con Robin Hood, Elige tu propia aventura. Eh, y que bueno, y ¿te acordás qué libro, qué autor te fue impactando cuando ibas sumando textos y lecturas? Y bueno, tal vez los que me impactaron mucho, que los empecé a leer en la secundaria posiblemente, fueron Borges y Cortázar. Digamos, como que fue un descubrimiento de dos universos impactantes. A Borges lo leí con entusiasmo, igual había muchas cosas que no las entendía, pero había como un magnetismo en sus textos que me llevaba a leerlo igual. Sí, terrible, más complejo, ¿no? Sí, muy Sobre todo complejo, para muy. arrancar por ahí, ¿no? Después cuando ya tenés más lecturas arriba, es distinto. Y tu escritura cómo se fue dando? ¿En qué momento, cómo arrancaste? ¿Hiciste taller? Sí, bueno, yo escribí desde muy chica, fui a talleres, el primer taller literario que hice lo hice de adolescente, en un grupo reducido, tendría tipo 15, 16 años, y de ahí ya empecé bueno, a circular por otros talleres que tampoco fueron tantos, porque en cada uno estuve varios años. Y bueno, algunos de esos talleres se manejaban con las clásicas consignas y de ahí escribía. Después me encontré ya con que quería escribir textos despegándome de esas consignas. Después de los talleres literarios grupales pasé a la clínica de escritura. Fue todo un proceso, un tránsito que lo fui haciendo lento, a veces en paralelo a otras actividades de estudio, de trabajo también, pero escribir es algo que me fascina, me hace bien y soy muy feliz escribiendo, así que quiero hacerlo siempre. Bueno, ahora estás, bueno, como te decía, como comentaba antes, ¿no? Tu cuarto libro. Bueno, también tenés muchas lecturas, ¿no? Vos trabajás también ahí en Infobae, Infobae Cultura, haciendo también reseñas, bueno, notas. O sea, digamos, los textos están muy presentes en tu vida. Em, ¿qué sentís, digamos, que fuiste cambiando, ¿no? Entre la Gaby que escribió y publicó el primer libro, que publicó más que nada, porque a veces uno publica y por ahí no necesariamente es el primer libro que uno escribe, ¿no? Pero ¿qué cambió en vos entre tu primer libro y el cuarto? ¿Qué sentís que cambió? Y posiblemente la mirada del narrador, posiblemente en el primer libro era como más inocente, como que me proponía contar una historia y entraba directo, pero tal vez no atendía tanto a las formas, como que no me daba tanto tiempo para reflexionar sobre cómo lo quería contar. De alguna manera lo que quería contar me avasallaba, me quemaba y no le daba como demasiado tiempo al cómo. Y bueno, creo que fui aprendiendo que es necesario tomarse pausas en la escritura, tomarse pausas para pensar, que no todo es escribir como una máquina, sino, sí, tal vez eso, la pausa, la reflexión y, y ejercer todo el tiempo la crítica y la corrección sobre el texto de uno como si fuera el texto de otro también, como de alguna manera editar el propio texto.
qué bueno esto, ¿no? Esto que tengo que decir, ¿no? Porque es fundamental también el tema de la corrección ¿no? Y como, bueno, lo metódico también. ¿Y cómo fue, bueno, el proceso de escritura de los cuentos que aparecen y también el proceso bueno, ¿buscaste algún hilo en común entre los cuentos? Sí, los cuentos surgieron a partir de 2018, que fue el año en que yo publiqué el tercer libro. Ya cuando salió el tercer libro yo tenía algunos cuentos ya escritos, como por ejemplo el último cuento de este libro, que es el que se llama Sueños como cuchillos. Y lo fui escribiendo, tengo más cuentos escritos que estos, digamos, en este lapso que va entre 2018 y comienzos de 2021, pero sí fui depurando de cuentos el libro porque quería seguir una línea, me parecía que la había, por eso dividí el libro en dos partes. En la primera parte, sobre todo, hay cuentos que giran en torno a mujeres adultas, mujeres que están en una búsqueda como de liberarse de algo que las oprime, como de algún elemento disruptivo, de algo que les permita cambiar su cotidianidad. Y esa fue la primera decisión, que ese fuera el primer tramo del libro. En el segundo tramo del libro agrupo 7 historias que tienen que ver con la mirada de infancia. Algunos tienen un tinte autobiográfico, otros tienen algún elemento aislado únicamente. Hay como un juego, un mosaico en el que se salpica lo autobiográfico con lo que no, y este cuento que es el que cierra. Pero mayormente las voces del libro son voces femeninas, en los primeros 8 cuentos, mujeres adultas, en los segundos 8, sacando el último, miradas de infancia. Bueno, bueno, uno de los relatos que más me gustó, y bueno, hablamos antes también, pero la verdad que es uno de los que más me interesó, que me gustó mucho, es Vecina, ¿no? Bueno, después vas a leer un pequeño fragmento, pero digo, uno se encuentra con una vecina muy metida, ¿no? Muy absorbente, que la visita todos los días. Bueno, ¿cómo surge esa historia? La escribiste en un mundial de escritura, ¿no? O el principio, ¿no? Sí, yo en 2020 me anoté por primera y única vez en el Mundial de Escritura. Estábamos en lo peor de la pandemia, creo que era julio, agosto del 2020, y dentro de esos 14 días seguidos que a una le tocaba escribir, hubo un par de cuentos que después los seguí trabajando y uno de ellos fue Vecina. De ahí salió el germen del cuento. Era un ejercicio literario en el que uno al azar tenía que anotar en un papel, no me acuerdo si eran 3 o 4 o 5 palabras, y una de las palabras que surgió fue vecina, y ese fue el disparador para contar una historia que no necesariamente tenga que ver con la figura de una vecina amorosa, sino una vecina más ambigua, más inquietante. Bueno, hay Y el algo como siniestro, ¿no? Lúgubre, ¿no? En ese vínculo también. Sí, sí, me interesan también esos vínculos que son interesantes para trabajar, que son contradictorios, que en un momento pueden parecer una cosa y terminan siendo otra. Bueno, después se da también esto de, por ejemplo, en otro de los relatos, el de Cerraduras, ¿no? Que es muy interesante, es un relato corto, donde hay un vínculo, ¿no? De padre-hijo. eh, y esto de, bueno, de eso metódico, ¿no? De cuando uno cierra digamos, la puerta. ¿En qué, digamos, cómo nace esa historia? ¿Cuál fue la imagen disparadora? Bueno, ese cuento tiene algo de autobiográfico y bueno, me interesó trabajarlo también desde el recuerdo y sumándole otros elementos, por supuesto, porque lo interesante de trabajar el recuerdo es que uno lo puede evocar y transformar también. Es como un juego casi con la propia memoria. Bueno, en el caso de Vecina, calculo, ¿no? Que nace de un ejercicio por ahí para el Mundial, pero después se fue modificando mucho, ¿no? Sí, sí, no quiero spoilear el final, pero nada de ese cuento tiene que ver con la realidad, porque si no, quien lo lea puede llegar a pensar que soy una especie de monstruo. No, sin spoiler, vamos a decir, no, que no es todo autobiográfico, ¿no? Claramente. Eh,
Sí, hay un poco de todo. A veces se presentan ideas fuerza para el libro que pueden ser de una situación, de un ejercicio, de una vivencia. Bueno, uno de mis cuentos favoritos es el que le da el título al libro. Antes de hablar un poquito de ese cuento, quería preguntarte, bueno, ¿por qué decidiste que el libro, bueno, recibiera, tuviera ese nombre, ¿no? Por ese relato. Sí, me pareció que los sueños como cuchillos podían transformarse en una metáfora de las aspiraciones sin realizar de las protagonistas, también de los otros 15 cuentos, porque son 16 en total. Me parece que los sueños que no realizamos, que no cumplimos, de alguna manera pueden volverse como una herida, ¿no? Como un cuchillo, como que están ahí acicateándonos. Y me pareció que sí, que era una metáfora de estas búsquedas de las protagonistas por cambiar algo en sus vidas, por perseguir un sueño sin realizar, por intentar ser otras, por reescribir sus propias vidas. Entonces me pareció que Sueños como cuchillos podía ser un título que englobara la totalidad de los relatos y a la vez me parece que también funciona un poco como la metáfora de un cuento, porque estábamos hablando un poco de la importancia del final de un cuento, ¿no? Y creo que el cuchillazo es un poco un símil de lo que dice Cortázar, que el cuento tiene que terminar por nocaut. Bueno, el cuchillazo es como una versión muy extrema y muy radical, pero si tomamos un cuento como una especie de ensoñación, que también puede serlo, la ficción, y ese final del cuchillo, me parece que puede conformarse esa metáfora. Bueno, ese relato que me encantó, ¿no? Bueno, habla del pájaro, un remisero que tiene que llevar a una persona media turbia, ¿no? Y todo ese recorrido que va haciendo. Digo, no vamos a spoilear, es algo creo que sugeriste, pero digo, no vamos a spoilear. Pero me parece muy interesante esto que decís, ¿no? De la metáfora de los sueños como cuchillos, ¿no? Y esos sueños que por ahí están dando vueltas y hostigando al que no los consigue también. Sí, sí, era la idea. El pájaro es un personaje que viene de mi libro anterior, del pasado sabe esperar, donde aparecen varios cuentos y sentía que el personaje necesitaba, bueno, no sé si decir una culminación, pero yo necesitaba volver a trabajar en ese personaje para redondear su historia. Y, y entonces un poco a partir de mis propias exploraciones del conurbano, aproveché esa mirada y, bueno, y se la transferí a él, que anda manejando ahí por las calles de La Reja. Y esto, bueno, sí, y es terrible, cómo vas marcando el recorrido. Bueno, ahora que llegó, bueno, el libro a lectores, ¿qué repercusiones tuviste? ¿Tenés como alguno de los cuentos que vos por ahí, digamos, para la gente sea preferidos, que por ahí no lo tenías tan en cuenta vos? Porque cada uno termina teniendo sus preferidos, ¿no? Pero digo, por ahí alguno que te Sí, sorprende o alguna devolución que te sorprenda. sí, a ver, déjame ver el índice, así Claro, no pues se bueno, me... tenés un montón de cuentos, ¿no? Tantos libros y lo que están esperando ahí en Gatera, ¿no? Sí, bueno, te diría que los cuentos que más repercusión tuvieron, ahora están todos contentos, que es el cuento que abre la segunda parte, que es un cuento de una nena que vive la guerra de Malvinas con un hermano en cuya casa deciden que el hermano no va a ir a la guerra, que si lo llaman se va a convertir en un desertor. Ese cuento en general pegó bastante porque tiene algo que evidentemente llegó y porque es una historia que se ve que también todavía está candente y cada uno la ha personalizado a su manera y a todos nos ha marcado de alguna forma. Después, Reptiles, que es el primer cuento del libro, algunos también me han dicho Bueno, ese que les cuento impactó. es muy bueno también, ¿no? Que es esta pareja que no se resigna a dejar de volar. Sí, algunos me han dicho que es un cuento muy crudo y que les ha tocado también una fibra sensible. Vecina también he tenido comentarios que genera un impacto por el transcurso del cuento.
La entrevista a McCartney es un cuento que también gusta porque es ágil y creo que tiene mucho humor, es el cuento que más humor tiene en el libro. Y los cuentos también son como muy dinámicos, ¿no? Son cuentos cortos, con mucho ritmo también. Sí, sí, eso probablemente me lo traigo al periodismo, puede ser ese tipo de prosa que es como bastante directa. Y Sueños como cuchillos, el cuento del final también, porque tiene este elemento de una historia que, bueno, que tiene suspenso, que uno no sabe qué va a pasar. ¿Y cómo Así surgió que esa te diría que en historia? líneas generales, ¿cómo? ¿Cómo surgió la historia de Sueños con Cuchillo? Es una historia que la fui hilando como de la nada. A partir de este personaje, eh, la fui construyendo de a poco y no sabría justo cuál fue el disparador. Es Quería un poner a personaje hacer. que te quedó, que querías, ¿no? Como retomarlo. Sí, el personaje es un busca que en cada cuento se va situando en un escenario distinto y que por lo general tiene algún trasfondo delictivo o cercano a lo delictivo. No es un personaje que viva muy apegado a la legalidad. Y, y lo fui armando de a poco. Se me fueron presentando los elementos a medida que lo escribía, que es raro, porque en general ya cuando empiezo a escribir tengo como más claro hacia dónde voy, pero en este cuento lo fui hilando de a poco, se fue armando en la escritura. Generalmente te pasa eso muy seguido de tener ya hacia dónde ir. Sí, en general cuando empiezo a escribir un cuento ya sé cómo termina Ah, o sé cuál es el título que me va a marcar un poco hacia dónde va. Y, y me resulta importante eso, porque es como una guía, no sé, como que te lleva un puño de hierro para donde tenés que escribir, porque en el cuento tampoco te podés permitir muchas digresiones. no, increíble, increíble. Y bueno, me gustaría, ¿puede ser que leas un fragmento de Vecina? Sí, sí, cómo no. Vamos con uno de los hits del libro. De paso, le digo a la gente que estoy hablando con Gabriela Mayer. Muestro su libro que lo recomiendo mucho, Sueños como cuchillos. Libro de cuentos, bueno, ideal también, ahora se viene el verano. Bueno, estamos en verano, no digo, pero se vienen las vacaciones para algunos o algunas. Así que bueno, un libro que recomiendo mucho. Cuando quieras, Gaby. Ahí largamos entonces. Vecina, otra vez suena el timbre. Aparece y pregunta, ¿ya te llegó la boleta de Denor? ¿Tenés baja tensión? ¿Me prestás un poco de harina que el chino está cerrado? Le respondo que todavía no vino la boleta, que tengo bajo tensión, que se lleve el paquete entero de 000 y cierro la puerta lo más rápido que puedo. Cada tanto, la vecina trae un pedazo de pasta frola o una suculenta para mi patio. La semana pasada se ofreció hacerme las compras y me siento muy pesada. Es que en el último trimestre cuesta moverse, dice. Lo nombra así, último trimestre. Preferiría que no venga más, pero no. Me toca el timbre 2 o 3 veces por semana. Me incomoda cuando me mira la panza. La panza sobresale, se mueve. Es imposible que la vecina no la vea. Lleva años tratando de tener un bebé con su marido. Al principio, cuando me invitaba a tomar mate, me contaba con lujo de detalles. Los estudios dolorosos, las inyecciones diarias, los procedimientos en la clínica de fertilidad. Desde que quedé embarazada, dejó de invitarme. Yo tampoco la hago pasar a casa, pero ella sigue tocando el timbre. A veces entra un momento. Últimamente, cada vez que se va, empiezo a sentirme mal. Burbujas grandes en el bajo vientre, calambres en las piernas. Hasta me pareció tener alguna contracción la semana pasada. Se lo cuento a Enrique y él se ríe. Son ideas tuyas, dice. Pobre chica, con lo que le está costando quedar embarazada. Si siempre te llevaste bien con la vecina, el embarazo te pone muy sensible. Ahora que empecé la licencia, estoy casi todo el tiempo en casa. Tengo listo el bolso para la clínica, tal como nos indicaron en el curso preparto. Me dedico a lavar la ropa que usará Delfina. La voy guardando, limpia y planchada, en bolsitas con cierre hermético. La vecina le regaló un saquito verde con una jirafa amarilla. No me gustó nada. Tal como me lo dio, lo tiré en un cajón del lavadero. De a poco acomodo la habitación de Delfina.
Esta semana ya instalé la lámpara y el velador de ovejitas haciendo juego. Organicé un cajón del ropero nuevo para los bodys y las medias, otro para los saquitos, otro para las mantitas. Más tarde voy a colgar el portapañales que combina con el Moisés. Mañana armaré la canasta de mimbre blanco con el óleo calcáreo, el algodón, las toallitas húmedas, los hisopos. Enrique colocó el último fin de semana 2 repisas que lentamente se irán poblando de juguetes. Todavía falta llegar la cuna que irá debajo de las repisas, en la pared más alejada de la ventana que da a la terraza. A medida que voy preparando el cuarto, tomo conciencia de que Delfina está a punto de llegar. En cualquier momento la tendré ahí mirándome. Me pregunto de qué color serán sus ojos. ¿Serán marrones como los míos? ¿Y cómo será su carita? ¿Alargada como la de Enrique? ¿Llorará cada 2 por 3? ¿Podré calmarla? La doble campana del timbre me baja de un ondazo de mi nube. Llevaba varios días sin sus pasaditas para saludar, hasta que ahora, otra vez. Muy bueno, no vamos a spoilear, la verdad que es un cuentazo bueno, ojalá que la gente se acerque al libro para leer todos los cuentos. Gaby, bueno, un placer tenerte acá en Entrevidas. Muchísimas gracias por esta charla. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo grande, Chau, chau.